Tal chicos? Buenos días a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado unos cuantos días de feriado, ¿no? Para el aniversario de nuestro país. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen día a todos, chicos. ¿Cómo están? Confirmen si me logran ver, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes, chicos? Buenos días, Sofía, Alejandra, Omar, Camila. Buenos días, Jennifer. Buenos días, muchachos. ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Preparados ya para lo que es su primer examen? Espero que sí, chicos, espero que sí. Estén preparándose siempre en casa, ¿no? Repasando, viendo los libros, repasando los videos de clase, sí, seguir practicando. Ya saben, cualquier duda, consulta, con respecto a química, obviamente les podré ayudar. Bien, chicos, entonces vamos a empezar el día de hoy. Esto no sabría decirte, Jennifer, si se podrá dar con hoja. Tendríamos que ver las indicaciones que seguramente están ya publicadas en la página oficial. Tendríamos que ver. Ya, a ver, Omar me pide las fijas. No, ya te he dicho, eso solamente los dioses del Olimpo tienen acceso a eso. Los pobres mortales como nosotros solamente damos la clase, la teoría y nada más. A ver, chicos, pero igual, en base a la experiencia, por ahí algunas cositas les podré indicar. Ya, entonces vamos a empezar nuestra sesión. Recuerden, la dinámica va a ser muy similar. Voy a explicar la parte teórica y en ciertos momentos me voy a detener para poder responder a las consultas que ustedes puedan tener. Luego continúo y así hasta acabar la parte teórica y luego vamos con los ejercicios de clase. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, sin más que determinar o más que decir, vamos a empezar con nuestra clase. Voy a compartirles pantalla para que puedan verlo. Por favor, me confirman si logran ver la pantalla. ¿Logran verla? ¿Sí? Perfecto. Como ustedes pueden observar allí, el día de hoy nos toca hablar de la tabla periódica. La semana anterior estuvimos hablando sobre lo que es el átomo, su estructura, ¿no? Cuáles son las partículas fundamentales que se encuentran dentro del núcleo y en la envoltura electrónica, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a ver un poco cómo estos dos temas se relacionan, ¿no? Si ustedes se dan cuenta o se acuerdan lo que les comenté en la clase anterior, ¿ya? El número de protones, es decir, el número atómico, determina la identidad del elemento al que pertenece dicho átomo. Ahora, entonces, como cada átomo tiene una cantidad única de protones, los átomos de elementos diferentes pues van a tener esa diferencia de cantidades. ¿Eso qué implica? Que van a tener ciertas propiedades que se diferencian. ¿Y dónde voy a encontrar toda esa información sobre los átomos de esos elementos? Pues obviamente en la tabla periódica. Es por eso de allí su importancia para el estudio aquí en la química, porque gracias a ello, hoy en día, muchas aplicaciones en la parte industrial, tecnológica, se han utilizado gracias al conocimiento de las propiedades tanto físicas como químicas que tienen ciertos materiales, ¿no? Por ejemplo, prótesis que ahora son de aceros inoxidables o son de titanio en algunos casos, ¿no? Que reemplazan a ciertas estructuras del ser humano, del cuerpo del ser humano, han sido logradas gracias a conocer sus propiedades. Entonces, así tenemos muchas aplicaciones más. Entonces, de aquí la importancia de este tema. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos en pantalla lo que es el tema, tabla periódica, y todo empieza por aquí, por la ley periódica. Cuando hablamos de ley periódica, hablamos de una forma de cómo poder ordenar los elementos. Ya desde la antigüedad se tenían varias formas de ordenarlos. En grupos de A3, luego en grupos de 8, pero no fue hasta que Dmitri Ivanovich Mendeleev
ordena a los elementos en base a su número de masa. Y de allí él enuncia la primera ley periódica, que dice que las propiedades físicas y químicas de los átomos dependen del número de nucleones que tiene estos, ¿no? Pero no es hasta tiempo después donde nuestro estimado Henry Moseley, ¿no?, enuncia la ley periódica actual. ¿Qué nos dice Moseley? Que tanto las propiedades físicas y químicas de los átomos y obviamente de los elementos que forman son funciones de su número atómico, es decir, de su número de protones. De su famoso número atómico, ¿no? Del Z, el número de protones. Entonces, con esto se enuncia la ley periódica actual, que es la que rige ahora el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica, ¿no? Como ustedes pueden observar. Entonces, la tabla periódica moderna consta de 7 periodos, como ustedes logran ver allí, 7 periodos que se les conoce con el nombre de filas, no son las filas que vamos a encontrar, y 18 grupos que vienen a ser las columnas, en las cuales nosotros tenemos la tabla ordenada. Ahora, dentro de esas columnas, ¿no?, de esos grupos o columnas, vamos a encontrar dos grupos muy importantes. El primero, el grupo A, que es el grupo de los elementos representativos, que son todos aquellos elementos que presentan su estructura una configuración que termina en S o P. Y luego tenemos los elementos del grupo B, o también llamado elementos de transición. ¿Ya? Entonces, nuestra tabla periódica actual contiene 18 columnas, de las cuales esas 18 se dividen en dos grupos, como ustedes ven allí. El grupo A, elementos representativos, y el grupo B, elementos de transición. Luego, dentro del grupo A, encontramos dos bloques muy importantes, el bloque S y el bloque P. El bloque S pertenece a todos aquellos elementos cuya configuración electrónica acaba en S. Y el bloque P a todos aquellos elementos cuya configuración acaba en P. En el grupo B de los elementos de transición vamos a encontrar también dos bloques. El bloque D, que son los metales de transición, y el bloque F, que son los metales de transición interna, o también llamado tierras raras, ¿no?, como algunos autores también le dan el nombre, ¿ya? Entonces, estas son las características básicas de nuestra tabla. Aquí tenemos un esquema general. Ya sabemos que las filas son los periodos y que las columnas se les llaman grupos, ¿no? Y tenemos que hay 7 filas, 7 periodos, tal como ustedes observan allí, y hay 18 columnas, ¿no? Entonces tenemos allí. Y como le habíamos comentado, las columnas se dividen en dos, el grupo A y el grupo B. Allí ustedes tienen en la pantalla lo que es la distribución de los grupos. Si ustedes observan, ¿cuántas columnas corresponden al grupo A? Si nos damos cuenta, serían 8, ¿verdad? 8 columnas que corresponden al grupo A. Que es la primera columna, la segunda, ¿no? Y luego sigue por acá, ¿no? El 3A, 4, 5, 6, 7 y 8. En cambio, el grupo B está formada no por 8, sino por 10 columnas que están en la parte central, que empiezan desde el 3B y acaban en el 2B. Ahora, ¿por qué tienen dos columnas de más que el grupo A? Bueno, eso se debe porque aquí existen 3 elementos muy importantes: el hierro, el cobalto y el níquel. Que en un principio se creía que
como los tres tienen propiedades magnéticas, ya deberían ser de un solo grupo, a pesar de tener un número atómico diferente. Claro que con el tiempo eso ya se dejó de lado, pero ya quedó que el grupo 8B abarca 3 columnas. Esa es la gran diferencia. Chicos, es muy importante tener en cuenta. Ahora, esta notación que ustedes ven en grupo A y grupo B es una notación americana. No de los Estados Unidos, no norteamericana. Pero según las recomendaciones de la UPAC, es decir, desde 1984 en adelante, recomienda que los grupos ya no se dividan en A o en B, sino que simplemente a los grupos se les dé un número arábigo que corresponde al número de columna. En la columna 1A, en la notación americana, corresponde a la columna 1, en la notación recomendada por la UPAC, y así sucesivamente. Entonces, esta notación de acá en números arábigos, esta es la notación recomendada por la UPAC. Ustedes recordarán que la UPAC es el comité que rige todos los conocimientos en cuanto a química se refiere a nivel mundial. Entonces, ustedes van a tener en los ejercicios que relacionar de forma adecuada la equivalencia entre la notación americana y la notación de la UPAC. Por ejemplo, te dicen, el hierro, ¿en qué grupo se encuentra? Tú puedes decir que el hierro se encuentra en el grupo 8B. O puedes decir que se encuentra en la columna número 8, ¿verdad? Usando las dos notaciones, la americana y la recomendada por la UPAC. Entonces, esto normalmente uno lo va a encontrar en los ejercicios de la siguiente manera. El grupo para el hierro será el 8B y entre paréntesis el número 8. Este 8B representa la notación americana, como te vuelvo a repetir, ya según la notación americana, y este de aquí es la notación recomendada por la UPAC. Entonces hay que tener cuidado, porque en algunas veces ya la primera notación puede ser correcta, pero la segunda puede que no. Entonces por allí seguramente van a tratar de hacerles caer en alguna pregunta, en algún ejercicio. Entonces hay que tener cuidado. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, ese grupo A y ese grupo B que hemos visto, te decía que están formados el grupo A por los elementos del bloque S y del bloque P. El bloque S y el bloque P son estos dos que se encuentran aquí. Abarcan justamente todo el bloque A, ¿no? El 1A, el 2A, el 3A, hasta el 8A. Profesor, ¿y cómo me voy a dar cuenta si el elemento pertenece al bloque S o al bloque P? Por la configuración, mi estimado. Por ejemplo, yo tengo acá un elemento, el litio, número atómico 6. Si yo hago su configuración para el litio, 1s2, 2s1. ¿En qué está acabando su configuración? En S. Por eso pertenece al bloque S. El boro, número atómico 5. Si hago su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p1. ¿En qué está acabando? En P. Por eso ese elemento pertenece al bloque P. ¿Ya? Entonces, para saber en qué bloque cae un elemento, solamente necesito hacer su configuración y fijar en qué subnivel termina. ¿Ya? Luego continuamos con otros bloques, el D, que se encuentra en la parte central, que corresponde a los elementos metálicos de transición, y el F, que son los elementos metálicos de transición interna. ¿No? Entonces, así es como se dividen nuestros bloques
en la tabla periódica actual y también cómo saber un elemento a qué bloque pertenece a partir de su configuración. Esta es la tabla actual que tenemos hoy en día, dada por la IUPAC, como ustedes pueden observar por aquí. Y vemos que hay hasta 118 elementos. Claramente vemos que tiene las 7 columnas, disculpen, las 7 filas o periodos y las 18 columnas, ¿no? Justamente ellos utilizan la notación en números arábigos, ¿no? Que es la que recomiendo. Muy bien, entonces aquí está la información de todos ellos. Y ahora, ¿cómo ubicar un elemento en la tabla periódica? Tú dirás, bueno, profesor, es muy sencillo. Solamente dígame alguna característica del elemento y yo se lo ubico aquí en la tabla periódica. Claro, el problema es que durante el examen tú no vas a tener la tabla periódica, pero sin embargo vas a tener que ubicar el elemento. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, entonces, si nosotros vemos esta tabla aquí, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que para ubicar, por ejemplo, a este elemento llamado calcio, ¿qué necesito saber? ¿En qué periodo se encuentra y en qué grupo se encuentra? Haciendo el cruce me voy a dar cuenta de qué elemento se trata también. Entonces, para ubicar un elemento en la tabla periódica, sin necesidad de tener la tabla física, yo necesito saber el periodo en el que se encuentra y el grupo en el que se encuentra también. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Bueno, eso se va a hallar a partir de la configuración electrónica. El periodo corresponde al nivel de valencia. Recuerden, como hemos visto en la clase anterior, el nivel de valencia es el mayor nivel de energía en la configuración, ¿ya? Y el grupo son los electrones de valencia o electrones del último nivel, ¿ya? Los electrones del último nivel, ¿ya? Entonces, para esto vamos a tener que recurrir a los conceptos que hemos visto en la clase anterior acerca de configuración electrónica, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ubicar un elemento para el grupo de los representativos y para el grupo de los elementos de transición. Vamos a ver cómo hacerlo. Y, por ejemplo, tenemos una relación entre el nivel o capa de valencia y lo que corresponde a su grupo, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo con un poco más de calma, ¿no? Este es para el grupo de elementos representativos, o el grupo A. ¿Ves? Entonces, vamos a verlo eso un poquito más adelante. Aquí también tenemos igual otra relación entre el nivel o capa de valencia y el grupo, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Antes de eso, recordemos algunas cositas importantes que hemos trabajado. La clase anterior vimos cómo construir la configuración electrónica en base a 3 principios y también en base a los números cuánticos, ¿verdad? Allí tienen ustedes la configuración electrónica. Pero por allí, algunos de ustedes habrán preguntado que, profesor, si a mí me piden, por ejemplo, una configuración electrónica de un elemento, por ejemplo, el calcio 20, yo voy a tener que hacer esto, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ahí están los 20. Profesor, ¿habrá una forma más abreviada de hacer esa configuración? Porque es muy extensa y quita tiempo, sobre todo cuando estamos por el nivel 4, el 5 o el 6. Entonces, existe una forma abreviada de hacer la configuración electrónica. Se le llama el kernel. ¿Y qué significa eso? Que la configuración electrónica que nosotros hemos trabajado la podemos ir abreviando usando como referencia a los gases nobles. ¿Y cómo sé, profesor, qué gas noble o en qué parte o hasta qué punto llega cada gas noble, la forma abreviada, ¿no? Usando el gas noble, hasta cada cambio de nivel. Por ejemplo, entre el nivel 1 y el nivel 2, aquí se presenta el primer gas noble, el helio. Entre el nivel 2 y el nivel 3, el neón. Entre el nivel 3 y el nivel 4 tenemos el argón.
Entre el nivel 4 y el nivel 5 está el criptón. Entre el nivel 5 y el nivel 6, ¿qué número sería? ¿Qué gas noble sería? El xenón, ¿verdad? Sería 36 más estos 18 serían 54. Y finalmente entre el 6 y el 7 sería el radón, ¿no? El radón. Entonces nosotros vamos a usar los gases nobles para poder abreviar la configuración. Por ejemplo, esta configuración del calcio, abreviada, ¿cómo sería? A ver, ¿cuál es el gas noble más cercano en la configuración del calcio? Si nosotros nos damos cuenta, hasta el 3p6 está completo, o sea, usa la configuración electrónica del argón. Entonces yo podría simplificar la configuración y colocar así. El calcio es igual al argón 18, 4s2. Ahí están 20. Por ejemplo, ¿no? Allí ya tengo un elemento, por ejemplo. Entonces, de esa manera es como yo voy a poder abreviar las configuraciones electrónicas para poder hacer la resolución de una manera más rápida. Por ejemplo, me dan, no sé, a ver, vamos a poner un elemento que tiene 34 protones. Quiero hacer su configuración electrónica. Muy bien. Si quiero hacer la forma abreviada, tengo que buscar qué gas noble se acerca al número atómico de 34. De todos estos de aquí, el que se acerca más es el argón. Sigo con el argón. Argón 18 y de ahí continúo. Como el argón 18 equivale al 3p6, de ahí seguiría 4s2 van 20, 3d10 van 30, 4p4, 34. ¿Ve? Entonces, de esa manera nosotros vamos a usar la configuración electrónica abreviada para poder dar solución a los ejercicios. Vuelvo a repetir, esta es una forma abreviada y el resultado siempre va a ser el mismo si usamos también la forma extensa. ¿Ya? Solamente les enseño la abreviada por cuestiones de tiempo, ¿no? Para hacerlo de una manera más rápida. Pero cualquiera de las dos ustedes pueden usar y con cualquiera de las dos ustedes van a obtener los mismos resultados que se les pide. Bien, ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar un elemento en la tabla periódica? Como ya hemos dicho, necesitamos saber su periodo y su grupo. El periodo viene dado por el nivel de valencia y el grupo por los electrones de la capa de valencia. En el caso de un elemento representativo, ¿cómo va a ser ello? Por ejemplo, para el elemento número 3, que es el litio, hago su configuración electrónica. ¿Listo? Entonces, de aquí nosotros vamos a sacar el nivel de valencia. ¿Cuál es el nivel de valencia? El mayor. Nosotros sabemos que el nivel está representado por los números que están delante de las letras. Obviamente el mayor nivel aquí es el número 2. Entonces ya tengo que el periodo o nivel de valencia, en este caso, de este elemento es el 2. Ahora, dentro de este nivel de valencia, ¿cuántos electrones hay? Dentro del nivel 2 encontramos que hay un solo electrón. Entonces, el grupo será 1A. Profe, ¿por qué A? Porque acaba en S. ¿No? 1A, como te decía, la notación americana o columna número 1 en la notación recomendada por la UP. Entonces, de esa manera, simplemente yo necesito hacer la configuración electrónica del elemento o del átomo que me den en particular, saco su nivel de valencia, que es el mayor nivel de energía, y cuántos electrones hay dentro de ese nivel. Y listo, se acabó. Fíjate por allí, para un elemento del 7, igual. Primero hago la configuración electrónica, ¿ya? Y de aquí, igual. Acá está el nivel 1 y todo esto sería el nivel 2.
El mayor es obviamente el nivel 2, por lo que su periodo será el número 2. Ahora, los electrones de valencia que van a indicarme el grupo son todos los electrones de este nivel 2. ¿Cuántos electrones hay? 2 más 3 serían 5. Entonces los electrones de valencia son 5, por lo tanto este elemento pertenece al grupo 5. Como acaba en P, es 5A o columna 15, ¿no? Usando las dos notaciones. De esa manera es como se saca el periodo y el grupo para un elemento representativo, chicos, ¿ya? Eso es. Aquí una observación muy importante que les voy a colocar, ¿ya? Para ubicar un elemento en la tabla, siempre usar la configuración electrónica de un átomo neutro. Jamás de los jamases se les ocurra hacer la configuración electrónica de un ion para poder hallar el periodo y el grupo. Eso estaría mal, chicos. Nunca es con un ion, siempre es con un átomo neutro. ¿Ya? Siempre tenganlo presente. Muy bien. Entonces, de esa manera es como nosotros sacamos el periodo y el grupo para un elemento representativo. ¿Qué dice? A ver. Vamos a ver por acá. Para un elemento de transición. Para un elemento de transición, es decir, del grupo B. ¿No? ¿Cómo voy a hacer eso? Igual, en base a la configuración electrónica de su átomo neutro. Por ejemplo, el elemento número 24. Ahí tengo su configuración electrónica. Tengo la extendida. Si deseo, también puedo aplicar la configuración electrónica abreviada. Hasta el 3p6 sería el argón 18. 4s1, 3d5. Listo. Ahí está. Cualquiera de las dos igual. Para sacar el periodo yo necesito el nivel de valencia, el mayor nivel, que obviamente sería el 4, ¿no? Es el mayor nivel, el cuarto. ¿Está? Ahora, en el caso de los grupos de transición, ¿cómo se saca el grupo? El grupo se saca con sus electrones de valencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los electrones de valencia para un elemento de transición? Son los electrones del mismo nivel de valencia más los del subnivel D incompletos. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Electrones de valencia son los electrones del nivel de valencia más los electrones del subnivel de incompleto. Es por eso que aquí, para sacar el grupo al que pertenece, yo estoy sumando el electrón del nivel de valencia, que es 1, más el del D incompleto, que serían 5. Entonces los electrones del último nivel serían en total 6. 6, acá está. Grupo 6B o columna número 6. ¿Ya? Entonces tengan presente esta que estoy colocando aquí en una nube, porque les puede ser de mucha utilidad. Vuelvo a repetir, solo para los elementos del grupo B. Aquí se van a tomar en cuenta los electrones de subnivel D que estén incompletos. Un ejemplo más, fíjense para el elemento 29, al cobre. Igual, ya sea de su configuración electrónica extendida o ya sea de la abreviada, igual, el periodo sigue siendo el mismo, el mayor nivel, que es el 4.
Está en el cuarto periodo, en la cuarta fila. Y los electrones, pues dice que para sacar los electrones yo tengo que sumar los electrones del nivel de valencia, que en este caso es 1, más los del D, pero que estén incompletos. Pero, profe, acá hay 10, ya está completo. ¿Lo debería sumar, profesor? No, porque ya está completo, pues. Claramente voy a sacar, dice allí, lo que les he puesto en la diapositiva es que tienen que sumarse los electrones del subnivel D cuando esté incompleto. Y ya está completo, no se suma. Entonces, ¿cómo quedaría su grupo? Electrones del último nivel, 1 nada más, pertenece al grupo 1B, o en su notación recomendada por la IUPAC sería la columna número 11. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a sacar los electrones de valencia para los elementos de transición, con la finalidad de ubicar a nuestro elemento de transición en un grupo de la tabla periódica, ¿no? Y en un periodo. ¿Ya? Entonces, cuando yo ya tengo esto, puedo hacer un pequeño bosquejo de la tabla, ¿no? Y voy colocando mis elementos, ¿no? El primero fue el elemento 3, que nos salió periodo 2, grupo 1A. Ahí está, como lo pueden observar. El siguiente, ¿no? Fue el elemento 24, que estaba en la columna 4, grupo 4B. Ahí está. Luego fue el 29, el cobre, que acabamos de hacer. Ahí está, en el grupo 1B. Y por ahí está nuestro otro elemento, ¿no? El elemento 7, que es el nitrógeno, ¿no? Que habíamos indicado que también está en el periodo 2 y en el grupo 5A. ¿No? Básicamente, esos serían nuestros elementos ubicados. Hasta aquí, chicos, ya voy a hacer un pequeño alto. ¿Tendrán alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? Algo que por ahí, por favor, no les, no les haya quedado no muy claro. Ah, muy bien, Natalia. Esto justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y ya te voy diciendo, y les voy diciendo a todos, los elementos que pertenecen a un mismo grupo tienen propiedades químicas similares. Similares. Iguales no, similares. ¿Ya? Son similares. ¿Ya? Son similares. No te preocupes, Natalia. ¿Alguna consulta más, chicos? Aquí de cómo ubicar un elemento en la tabla, algo que no les haya quedado del todo claro, o tal vez de la configuración electrónica abreviada, ¿no? O de las características generales de periodos, grupos, no sé. ¿Todo está bien hasta el momento? ¿Todo ok? ¿Sí, chicos? ¿Me confirman, por favor? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Muy bien, chicos. Entonces, si vamos bien, gracias, Nicolás, Valeria y Omar por contestar. Entonces, si no hay más preguntas, avancemos un poquito más. Justo una de sus compañeras nos decía, a veces en las preguntas de exámenes se nos piden comparar si dos o más elementos tienen propiedades similares. ¿Cómo nosotros vamos a saber si si los elementos tienen dos o más propiedades similares? ¿No? Nosotros podremos determinar eso cuando dos o más elementos estén en el mismo grupo. Por ejemplo, estos dos de acá van a tener propiedades similares. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo. Por ejemplo, estos dos elementos, uno es el litio, ¿ya? Y el otro es el potasio. El litio y el potasio, ¿ya? ¿Sus propiedades químicas son muy similares? Sí. Ambos reaccionan con el oxígeno formando óxidos.
Ambos óxidos en contacto con el agua forman hidróxidos. Ambos, cuando entran en contacto directo con el agua, forman el hidróxido, pero liberan energía. Son reacciones exotérmicas y en algunos casos son violentas, sobre todo el del potasio. ¿Ya? Ambos son maleables, o disculpen, ambos tienen una baja dureza. Se pueden cortar como mantequilla, como si estuvieras cortando una barra de mantequilla a la mitad, igualito. Entonces sus propiedades son similares, ¿no? Sus propiedades químicas son similares, ¿no? Y algunas físicas. Por ejemplo, acá también tenemos otros dos. Estos, como están en el mismo grupo también, presentan propiedades similares. Presentan propiedades similares, ¿no? En este caso acá tenemos el cloro y el bromo. El cloro y el bromo, ambos, pueden reaccionar con los metales alcalinos y formar sales aloidea. De allí el nombre de halógenos que se le conoce. ¿Ya? Estos también son buenos agentes oxidantes, ¿no? Y en fin, toda una serie de características más. Entonces son propiedades similares, siempre y cuando estén en el mismo grupo. Pero, ¿qué pasa si los elementos están en el mismo periodo? ¿Se cumple eso cuando estén en el mismo periodo? Pues obviamente allí ya no. Si dos elementos están en el mismo periodo, ya, estos definitivamente no tienen propiedades similares. ¿Ya? Entonces, la similitud de propiedades se deben a que se encuentran en el mismo grupo. ¿Ya? Mismo grupo. Muy importante recordarlo, ¿ya? Y acá se los pongo de todas maneras para que cuando vean la clase lo recuerden, ¿no? Y lo puedan también observar. Muy bien. Muy bien. Ahora, acabamos de ver cómo ubicar un elemento en un periodo y en un grupo. En el caso de los grupos, nosotros hemos usado los famosos electrones de valencia, los electrones de la última capa o del último nivel, ¿no? Para el caso de los elementos representativos, ¿ya? Para el caso de los elementos representativos, Hilbert Lewis ya creó una notación con la finalidad de poder representar de una manera mucho más sencilla los electrones de valencia de los elementos del grupo A. Eso se hace a través de puntos o aspas, y a esa forma y esa notación justamente se le conoce como la notación de Lewis. Por ejemplo, el litio, sabemos que su nivel de valencia es el 2 y que tiene un solo electrón en ese nivel. Entonces la notación de Lewis para ese elemento sería el litio con un punto. Este punto representa su electrón de valencia. Para el elemento cloro, por ejemplo, allí, su nivel de valencia es el 3 y en ese tercer nivel hay 7 electrones. Entonces, como el cloro tiene 7 electrones de valencia, la notación de Lewis de este cloro será justamente su símbolo con 7 puntos alrededor, ¿no? Que indican los 7 electrones. Para el magnesio de igual manera, su nivel de valencia es el tercero y tiene 2 electrones en él. Como tiene 2 electrones de valencia, su notación de Lewis será el magnesio con 2 puntos. ¿Ya? Así para el carbono también, ¿no? Carbono tiene 4. ¿No? Tiene 4. Entonces, la notación de Lewis, chicos, es simplemente representar al elemento con puntos o círculos, no, puntos o aspas que representan el número de electrones de valencia que tiene. Y vuelvo a hacer hincapié
esta notación de Lewis solo se va a usar para los elementos del grupo A. Para el grupo B no se utiliza la notación de Lewis, porque ya sería un poco más incómodo hacer la representación, ¿ya? Básicamente es por eso. Ahora, por allí capaz algunos estudiantes estarán pensando en estos momentos, profesor, pero ¿los puntos se deben colocar en un orden en específico? O sea, ¿el carbono está bien la notación primera o está bien esta segunda que tiene 4? ¿Cuál debería ser la correcta, profesor? ¿Cuál de las dos es la correcta? Bueno, para nuestro capítulo lo que estamos estudiando, ambas. Ambas son correctas. El mismo Gilbert Lewis, cuando propone su notación, no tiene en consideración lo que es justamente el orden de los puntos. Capaz alguno de ustedes habrá escuchado que se colocan dos juntos y luego dos separados porque así aparece en la configuración. 2S, estos están apareados, y el 2P, que están así. Dos juntos y dos libres. Alguno pensará que es por eso. Otros dirán, no, profesor, esto es así porque el carbono es tetravalente. Y presenta un fenómeno llamado hibridación. Pero chicos, eso ya es entrar en otros campos más avanzados que ni el mismo Lewis en su tiempo se tuvo el detalle, porque la intención de Lewis no era ver cuál era el orden de los puntos, sino saber cuántos puntos hay y gracias a ello poder, como vamos a ver en la siguiente clase, determinar los tipos de enlace y la cantidad de enlaces químicos que puede formar un elemento cuando se une con otro, ¿ya? Así que para los fines prácticos y fines de preguntas de examen, ambas notaciones de Lewis serían correctas, ¿ya? Una está en su estado basal y la otra en su estado hibridizado o excitado, ¿ya? Pero ambas son correctas por si acaso, ¿ya? Así que no nos detengamos mucho en el orden de los puntos. Basta que esté la cantidad que se indica y suficiente. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado, chicos, de lo que son la tabla periódica, una descripción general. Hemos visto cómo ubicar un elemento en la tabla cuando los elementos presentan propiedades similares, ya propiedades químicas similares, ¿no? Y cómo hacer la notación de Lewis de los elementos. Ahora vamos a hablar de las propiedades periódicas. ¿Qué significa esto? Bueno, el átomo o los elementos tienen propiedades químicas, ¿no? Que se basan en la reactividad, si bien es cierto, pero también hay otras propiedades químicas que vamos a ver a continuación. Estas propiedades, ¿no? Químicas y físicas, como lo que es el radioatómico, ya están relacionadas con, o se relacionan mucho con la capacidad de reacción que tiene un elemento frente a otro. Ahora, uno dirá, profesor, ¿y por qué entonces se les llaman propiedades periódicas? Y son solamente propiedades. ¿Por qué el término periódico? Bueno, lo que pasa es que cuando la tabla se ordena en grupos y en columnas, el afán de ordenarlos de esa manera es porque se sabía, o se tenía, mejor dicho, la idea de que los elementos presentan una tendencia en cuanto a sus propiedades físicas y químicas, ¿ya? Pero en los tiempos de Mendeleev había muchas incongruencias debido a que se ordenaban en función del número de masa. Cuando ya se ordenan en función del número atómico, que es lo que postula Moseley, es allí donde las propiedades periódicas tienen una mayor tendencia. Es decir, las propiedades que vamos a ver ahorita, como el radio atómico, energía de ionización y demás, van a ir variando en intensidad de una forma casi regular. Van a haber excepciones, eso es de ley, pero casi siguen la misma tendencia o el mismo patrón de comportamiento.
aumentan en dirección de un periodo, ¿no? Aumentan en dirección de un grupo y cosas por el estilo. Entonces, de allí el término de propiedades periódicas. La primera que vamos a observar aquí es el radio atómico. ¿Y qué se define como radio atómico? Bueno, podemos decir que el radio atómico es la semidistancia, ¿ya? Semidistancia que existe entre dos núcleos de átomos adyacentes o vecinos, ¿no? Y del mismo tipo, obviamente, ¿no? Tienen que ser del mismo elemento, porque si no, entonces no estaríamos hablando de radio. Entonces es una semidistancia, ¿no? Se relaciona con el tamaño del átomo. ¿Qué tan grande es? ¿Ya? Se relaciona con el tamaño. ¿Ya? Entonces, este radio atómico nos habla de el tamaño, en palabras sencillas, se relaciona con el tamaño. ¿Qué tan grande es un átomo en comparación con el otro? ¿No? Entonces, este radio atómico va a ir variando en intensidad a lo largo de la tabla periódica. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo varían los radios atómicos en picómetros solo de los elementos del grupo A, solo los del grupo A. Y si tú te das cuenta por los valores o por el tamaño de los círculos que están allí generados, nos vamos a dar cuenta que en un periodo, es decir, en una fila, el radio atómico está aumentando en dirección a la izquierda, ¿no? Aumenta hacia la izquierda. Y en el caso de un grupo, como por ejemplo el del 2A, nos podemos dar cuenta que justamente en un grupo aumenta hacia abajo. Entonces de allí se saca la tendencia general. En la tabla periódica, el radio atómico, ¿no? Aumenta en un periodo, aumenta desde la derecha hacia la izquierda. Y en el caso de un grupo, desde arriba, desde abajo, disculpen, desde arriba hacia abajo. Va aumentando nuestro radio atómico. ¿Ya? Entonces, así va la tendencia general del radio atómico. ¿Ya? Cómo va aumentando. Un ejemplo. Nos piden aquí, ¿cómo ordenaríamos en forma creciente los siguientes elementos en la tabla? Bueno, para poder saber qué elemento tiene mayor radio que el otro, yo necesito ubicarlos en la tabla en primer lugar. Entonces vamos a empezar. El fósforo 15. Si hago su configuración electrónica abreviada, ¿cómo sería? Neón 10. 3s2 van 12. 3p3 van 15. Su periodo es el número 3. Y su grupo sería 2 más 3 son 5. Como acaba en P, 5A. Entonces, acá estaría mi fósforo. El azufre es el elemento 16. Oye, si el fósforo es el 15, el siguiente debe ser el azufre, pues el 16, ¿no? Ya está ubicado. Sin necesidad de estar haciendo configuración, ¿no? Porque como ya ubiqué uno, el siguiente es más sencillo. Ahora, el arsénico 33, vamos a ubicarlo. Sería gas noble más cercano, argón 18. 4s2 van 20, 3d10 van 30, 4p3, 33. Periodo es el cuarto.
el grupo sigue siendo el 5A, ¿no? O columna número 15. O sea, aquí está nuestro arsénico. Periodo 4, grupo 5A. Y como el siguiente es el selenio 34, entonces debe estar a su costado. Listo. Ya tengo los elementos ubicados en la tabla. Ahora, ¿cómo se ordenan en forma creciente? A ver, recordemos cómo aumenta justamente el radio atómico. En el caso de un periodo, hemos dicho que aumenta, no hacia la izquierda. Y en el caso de un grupo, aumenta hacia abajo. ¿Qué elemento se encuentra más a la izquierda y más abajo de estos cuatro? Pues justamente sería el arsénico. Él es el que tiene mayor radio atómico. ¿Y cuál sería el que está hacia la derecha y más arriba? El azufre. Ese sería el que tiene menor radio. Como me piden en forma creciente, el radio del azufre es el menor de los cuatro. Y el mayor de los cuatro es el radio del arsénico. Ahora, ¿cómo sé quién continúa? ¿El fósforo o el selenio? ¿Cómo nosotros vamos a ver, profesor? Porque estos están en diagonal. Y si bien es cierto, el selenio está más abajo, pero está más a la derecha. En cambio, el fósforo está más arriba, pero más a la izquierda. En este caso, por el nivel, chicos. Porque recuerden que si se añade un nivel más de valencia, significa que el tamaño de nuestro átomo va a ser mucho mayor. ¿No? Si yo le añado un cuarto nivel, pues su tamaño va a ser mayor. Por lo tanto, el selenio sería más grande su radio atómico que el fósforo. Entonces, ese sería el orden creciente de los radios atómicos. El más pequeñito de todos es el radio del azufre. Luego le sigue el del fósforo, luego sigue el del selenio y finalmente el de mayor sería el del arsénico, ¿no? Entonces, de esta manera se puede ordenar los radios atómicos. ¿Listo, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver, por acá dice. María nos comenta lo siguiente. En un examen pasado decía que dos elementos del mismo grupo poseen las mismas propiedades químicas. Puse falso, pero el solucionario decía que es verdadero. Capaz hubo un error en el solucionario, porque son propiedades similares. Es que son propiedades similares, no pueden ser idénticas. Yo no puedo decir que el fósforo tiene las mismas propiedades que el arsénico. Yo no puedo decir que el nitrógeno tiene las mismas propiedades que el fósforo. O sea, idénticas, no. Son muy similares, sí. Similares, sí. Pero idénticas o igualitas, no. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Ya. Entonces hay que tener cuidado allí, chicos, ¿ya? A ver, ¿alguna otra pregunta más? Si dijeran del mismo periodo, sí sería falso. Pues. Ahí sí, de hecho, ¿no? Si están en el mismo periodo es falso. Si están en el mismo grupo, bueno, hay que tener cuidado allí. Son similares las propiedades, idénticas o iguales, no, no se puede, no está bien que digan iguales. Ah, bueno, sí, pues las editoriales que sacan el solucionario, sí, pues, tienen mucho. Bien, chicos, hasta aquí no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, por favor. Bueno, con respecto a lo que es este tema, las fijas.
ubicar un elemento en la tabla, eso es fija. Y número 2, determinar en base a la ubicación de un elemento en la tabla, como acabamos de hacer este ejemplo, cuál tiene mayor radio atómico o mayor energía de ionización o carácter metálico, cosas por el estilo, ¿no? Pero básicamente eso es lo que más viene en lo que es tabla periódica. Ubicar y número 2, determinar qué elemento tiene mayor o menor propiedad. Ya después de su receso estaremos revisando un poquito más y sí, seguramente nos va a sobrar tiempo para poder explicar un poquito las fijas, ¿no? Con respecto a configuración electrónica, con respecto a materia. Bien, chicos, son 11:55. Tienen un receso de 15 minutos, 12:10 nos encontramos, ¿ya? Voy a poner pausa a la presentación. Bien, chicos, entonces continuamos con nuestra clase después de un merecido descanso. Bien, ¿ya estamos listos? Entonces, para continuar, ¿no? Entonces, hasta el receso habíamos visto lo que son, habíamos hablado de las propiedades periódicas, ¿no? El por qué son importantes, conocerlas y sobre todo determinar, ¿no? En base a la ubicación, qué elemento presenta una mayor o una menor de estas propiedades. Habíamos visto la primera, que es el radioatómico, ¿no? Que tiene que ver con el tamaño del átomo. Y en el caso de elementos que se encuentren en diagonal, como está el caso del fósforo y el selenio en la imagen que ustedes ven en la pantalla, entonces el que tenga un mayor nivel es el que tiene mayor radio, ¿ya? En este caso el selenio tiene mayor radio que el fósforo, porque se está añadiendo una capa más de electrones de valencia. Obviamente eso incrementa lo que es el tamaño, ¿ya? Muy importante eso. Bien, entonces no sé si hasta aquí había alguna pregunta más. Si no, continuamos con la siguiente propiedad en todo caso. ¿Ya? Igual más adelante voy a poder hacer pausas para poder retomar. Bien, entonces allí tenemos el radio atómico. Ahora, la siguiente es el radio iónico. El radio iónico nos habla justamente de lo mismo, ¿no? De una semidistancia entre los núcleos, ya, pero en este caso de iones. Podemos hablar del catiónico o podemos hablar del radio aniónico. Recuerden que un catión es el átomo que ha perdido electrones. En ese caso, siempre, vuelvo a repetir, siempre el radio del átomo neutro va a ser mayor que el del catión. Siempre. ¿Ya? Por ejemplo, el radio del hierro 2 más, ya va a ser menor al radio del átomo de hierro, que es neutro. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué siempre debe ser así? Muy sencillo. Si se pierden electrones, entonces el núcleo que tiene una carga positiva va a atraer con más fuerza a los electrones restantes. Y al hacerlo va a contraer la nube electrónica o la envoltura electrónica. De allí la diferencia, o de allí siempre esa tendencia. En el caso del radio aniónico, es al revés. El radio del átomo neutro siempre es menor al radio del anión. La explicación es muy similar. Al añadirse más electrones, eso hace que la capa o la nube electrónica aumente de tamaño, ¿no? Entonces allí nosotros tenemos una tendencia para los elementos. Y más que una tendencia a lo largo de la tabla, el radio iónico siempre lo vamos a hacer en comparación del ion con respecto a su átomo neutro. No es muy común hacerlo entre iones de elementos diferentes. ¿Ya? No es común. Pero de todas maneras, por allí ustedes pueden observar cierta tendencia, sobre todo en estos 4 grupos de la tabla. Los 2 primeros, el 1 y 2A, y la columna que corresponde al grupo 6 y 7A. Allí es donde hay una tendencia entre los radios aniónicos.
y catiónicos en los elementos, como ustedes pueden observar, ¿no? Que ahí sí, en teoría, en un grupo, el radio de los iones aumenta de forma similar al radio atómico del átomo neutro, ¿ya? Igual en el caso del grupo 2, la misma historia, hay una tendencia que aumenta hacia abajo. Igual en el grupo 16, el radio va aumentando hacia abajo, en el caso de los aniones. Y en el grupo 7 también, ¿no? En el caso de un periodo, la historia no siempre va a ser similar, ¿ya? En el caso del grupo 1 y 2, en un periodo el radio va aumentando en la dirección hacia la izquierda, como el radio atómico normal. ¿Ven? Ustedes pueden observar, de 31 a 60 aumenta, de 65 a 95 aumenta, de 99 a 133 aumenta. Entonces, para el grupo 1A, el radio iónico va aumentando así, de la misma forma, que el radio atómico. En el caso del grupo 7, fíjense, no siempre. Miren, acá es de 136 a 140, pero acá es de 181, acá disminuye a 150. Acá de 187 aumenta a 202, ¿sí? Acá de 212 a 222. Es por eso que es difícil predecir una tendencia entre aniones, entre los radios de iones, disculpen, de elementos diferentes. En algunos grupos como el 1A y 2, como acabamos de observar, sí cumple eso. Pero en los otros grupos de la tabla no siempre, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? Muy bien. La siguiente propiedad tiene que ver con la energía de ionización. ¿Y qué significa? Bueno, imagínense esta situación. Yo tengo el átomo de sodio y le voy a suministrar energía a dicho átomo, una cantidad determinada, por ejemplo, 495,8 kilojoules por mol. ¿Qué va a hacer eso? Al tener tanta energía que esté ingresando al átomo, este va a expulsar un electrón. ¿Y qué pasa cuando un átomo pierde un electrón? Se forma un cation. Entonces, la energía de ionización es la energía requerida, vamos a ponerlo por aquí, energía requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. En estado gaseoso generalmente debe ocurrir esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la energía de ionización? Al suministrar energía para quitarle ese electrón, ¿en qué se transforma esa energía? En una energía para formar, ¿qué cosa? Cationes, porque si le vas a quitar un electrón a un átomo neutro, ¿qué te forma? Un cation, pues, ¿verdad? Entonces, así es como continúa. Y tenemos otro ejemplo con respecto al elemento número 12, ¿no? Al suministrarle una primera cantidad de energía de 737, se va un electrón. Si yo le suministro otra energía, otra cantidad, que va a ser mucho mayor, casi el doble, se va a quitar un segundo electrón. Esas son las energías de ionización, para el primer electrón y para el segundo electrón, ¿no? Y obviamente así obtengo, ¿qué cosa? El cation respectivo. Entonces, ¿cómo va a ser la tendencia a lo largo de la tabla periódica para estos elementos? Bueno, muy sencillo. Como ustedes observan allí, la energía de ionización en un periodo ya tiene una tendencia. Va aumentando en la mayoría de casos, no siempre, recuerden que hay excepciones,
va aumentando hacia arriba en un grupo, como en este caso. ¿Ves? Va aumentando. Y en un periodo, también por lo general va aumentando. Vuelvo a repetir, ¿habrán una que otra excepción? Sí, lo van a encontrar, ¿ya? Pero recuerden que en las preguntas de exámenes siempre se les va a preguntar por la regla general, no por la excepción, ¿ya? Entonces, en forma general, la energía de ionización aumenta de esa manera. En un periodo, la energía de ionización aumenta hacia el lado derecho y en el caso de un grupo, aumenta hacia arriba la energía de ionización, ¿no? Como ustedes pueden observar. La afinidad electrónica, muy similar o es algo parecido a lo que es la energía de ionización. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un átomo neutro y ahora le añado a la nube electrónica un electrón, ¿qué va a pasar? Este átomo neutro va a liberar energía. El signo negativo implica justamente que se está liberando. Entonces, si un electrón entra a la nube electrónica de este átomo, está formando el respectivo anión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir en base a esto, a esta imagen, lo que es la afinidad electrónica? Es la energía liberada al añadir un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. En estado gaseoso. Entonces quiere decir que la energía de ionización tiene que ver con la capacidad de formar aniones, ¿no? Porque justamente al añadirse un electrón, lo que se está formando es un anión, un átomo con carga negativa. Y de igual manera, la afinidad electrónica presenta cierta tendencia que tiene la misma dirección de la energía de ionización. Aumenta en un periodo hacia la derecha y en un grupo está aumentando hacia arriba, como ustedes pueden observar en la gráfica. La electronegatividad. La electronegatividad tiene que ver con la capacidad o una medida de fuerza, mejor dicho. Medida de la fuerza con la cual un átomo atrae los electrones. Atrae los electrones, no, hacia sí, cuando forma un enlace químico. Cuando forma un enlace químico. ¿Ya? Entonces, esta electronegatividad va a ocurrir cuando un átomo forma un enlace químico. ¿Ya? Allí va a aparecer esta famosa electronegatividad, que como ven ustedes en la imagen de esos dos niños, va a representar a la fuerza con la que estos átomos jalan o atraen hacia sí mismos los electrones con los que se están formando el enlace químico. ¿No? Acá están los dos átomos y ellos están atrayendo cada uno, claro, con su respectiva fuerza, ¿no? Esos electrones. Y la pregunta sería, profesor, ¿y qué átomo atrae con más fuerza los electrones en un enlace? ¿Cómo saber esa tendencia? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente lámina cuando analicemos la tendencia a lo largo. Pero aquí datos muy importantes que tener en cuenta. El elemento electronegativo de la tabla es el flúor, que tiene un valor de 4 de electronegatividad. Mientras que el menos electronegativo es el cesio, con 0,7. En base a esta escala, Linus Pauling construye lo que es su escala de electronegatividad. Y allí tenemos justamente las electronegatividades de los grupos representativos.
¿Y cómo aumenta la electronegatividad? En la misma tendencia que la energía de ionización y la afinidad electrónica. Aumenta en un periodo hacia la derecha y en el caso de un grupo aumenta hacia arriba. Aquí sí hay una observación muy importante que hacer. Si tú te das cuenta, acá no aparecen los gases nobles. Entonces, justamente no se les va a considerar la electronegatividad a los gases nobles. ¿Por qué, profesor? Porque los gases nobles, al tener 8 electrones en su capa de valencia, tienen una configuración electrónica estable. Y como veremos en la siguiente clase, ellos no van a formar a condiciones normales o a condiciones de laboratorio compuestos químicos. Es decir, no va a formar enlaces químicos entre sus átomos. Y si no va a formar un enlace químico, entonces no tendría sentido que yo le dé un valor de electronegatividad. ¿No? Es por eso que en las tablas periódicas, en la gran mayoría de gases nobles, van a encontrar que al momento de ver la electronegatividad aparece un guión indicando que no existe su valor, ¿no? Porque para estos elementos no se les considera, ¿ya? Esto es muy importante tener en cuenta. La siguiente propiedad que vamos a ver es el carácter metálico. Y como ven allí, un elemento va a tener un mayor carácter metálico cuando tenga una facilidad para perder electrones. Y, profesor, ¿cómo voy a saber qué elemento tiene mayor facilidad para perder electrones? Bueno, eso tiene que ver con su radio atómico. Si un átomo tiene un radio atómico muy grande, significa que el electrón más externo es atraído con menos fuerza por el núcleo. Y si es atraído con menos fuerza por el núcleo, entonces es más fácil de perder. Es por eso que el carácter metálico aumenta en dirección al radio atómico. En este caso, en un periodo, aumenta hacia la izquierda y en el caso de un grupo, aumenta hacia abajo. El carácter no metálico sería lo opuesto, la facilidad para ganar electrones, y aumentaría en dirección de la electronegatividad, energía de ionización o afinidad electrónica, ¿no? Hacia el otro lado. Y justamente hablando del carácter metálico y no metálico, vamos a ver algunos tipos de elementos que existen en la tabla. Nuestra tabla, muchas veces cuando buscamos en internet o compramos en una tienda, siempre nos viene coloreada y está coloreada por secciones. Cada una de las secciones representa los tipos de elementos que encontramos en ella. Los de color verde, que son, como ustedes ven, la gran mayoría, son elementos metálicos. Los que están de color amarillo en forma escalonada son los metaloides. Los que están de color celeste son los no metales. Los que están en la columna de color morado también son no metales, solamente que estos se les conoce con el nombre de gases nobles. También son no metales, chicos, por si acaso, ¿ya? Pero se les da una distinción adicional por por su inercia química, es decir, porque no reaccionan químicamente con otros elementos, ¿no? Con otras sustancias. Ahora, dentro del grupo de los metales podemos encontrar ciertas familias. Por ejemplo, todas las del grupo 1A, a excepción del hidrógeno, son metales, llamados metales alcalinos. Los del grupo 2A se les conoce como alcalinos térreos, ¿no? Dentro de los alcalinos tenemos el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Dentro de los alcalinos térreos tenemos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, ¿no? Dentro de los elementos térreos o boroides, que es el grupo 3A, todos son metales excepto el boro, porque es un metaloide, ¿ya? Y obviamente los del grupo B, que son los metales de transición y transición interna. Todos ellos son elementos metálicos.
Dentro de los elementos no metálicos, los del grupo 4A son no metales, todos ellos excepto el estaño y el plomo. Carbonoide se le llama porque empieza con el carbono, ¿no? Carbono, ¿no? El silicio, y así. Todos ellos son no metales, ¿no? El germanio. Los nitrogenoides, que son los del 5A, llamados así porque el nitrógeno encabeza el grupo. Nitrógeno, fósforo, arsénico y todo lo demás. A excepción del bismuto, porque ese es un metal. Los anfígenos o calcógenos, los del 6A. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, excepto el polonio, ¿no? Porque el polonio también se considera un metal. Dentro de los halógenos, todos los del grupo 7, 7A. Acá tenemos el flúor, cloro, bromo, yodo. No los principales. Y dentro de los gases nobles, que son los del 8, bueno, ahí tenemos a todos, ¿no? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y demás. Todos ellos son del 8. Y dentro de la tabla, esa zona escalonada de color amarillo que vimos que se representan los metaloides, son aquellos que tienen, se les dice, propiedades semejantes a los metales y a los no metales, ¿no? Generalmente les suelen decir propiedades intermedias. Estos, como tú ves en la pantalla, son solamente 6. El boro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio y el teluro. Recuerden que esta división de propiedades de lo que son metales, no metales y metaloides son con respecto a sus propiedades físicas. Si nos referimos a propiedades químicas, solamente existirían dos grupos, los metales y no metales, porque los metaloides, químicamente hablando, se comportan como un no metal. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. Y bien, chicos, eso sería todo lo relacionado con el tema del día de hoy. No sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta en particular. Por favor, quisiera escucharlos, quisiera que me, o mejor dicho, quisiera leer sus preguntas por el chat. ¿Todo está claro? Si no, avanzamos con los ejercicios. Ustedes dirán. Los metaloides, Omar, químicamente son no metales. Químicamente son no metales. ¿Ya? En propiedades físicas sí hay una diferencia. Metales, no metales y metaloides. Pero en base a sus propiedades químicas solo son dos grupos, metales y no metales, y se acabó. ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no, para avanzar con los ejercicios. Los gases nobles también son no metales, solo que se les hace una mención honorífica, por decirlo así, porque estos, a diferencia de los otros no metales, ellos no tienen la capacidad de reaccionar químicamente. Son gases inertes. A diferencia del cloro, del flúor, que son gases, del nitrógeno, del oxígeno, que sí son gases que tienen la capacidad de reaccionar a ciertas condiciones, pero los gases nobles no. ¿Ya? Por ahí creo que si no me falla la memoria, creo que el argón es el único que puede formar compuesto, pero esas son a condiciones extremas. Pero prácticamente es un gas inerte. Por eso se le hace una mención especial como gas noble. Pero sigue siendo un no metal. A eso voy. ¿Listo? ¿Alguna consulta más, chicos? Bien, entonces si no hay alguna consulta más, entonces pasamos a las preguntas de ejercicios. A ver, chicos, ustedes mismos son. ¿Qué clave marcaron en la pregunta número 1? A ver, ¿cuál es su clave?
Natalia nos dice, al igual que Brigitte, que es la C de casa, ¿no? Jennifer también nos dice que es la C, Fabián también nos dice que es la C. Vamos a ver si es cierto o no que es la 6. Vamos a ver. Dice aquí lo siguiente. La tabla periódica moderna explica en forma detallada y actualizada las propiedades de los elementos químicos, tomando como base su estructura atómica. Oficialmente dice que la tabla tiene 7 periodos y 18 grupos. Y con respecto a dicha tabla, nos piden que marquemos el valor de verdad para cada enunciado. Primero, Moseley ordenó los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto es verdadero, chicos. Mendeleev fue el que los ordenó en base a su número de masa o su masa atómica en ese entonces, conocido. Pero ya Henry Moseley fue el que dio la ley periódica, que dice que las propiedades de los elementos están en función a su número atómico. Y obviamente en base a ello se ordenó la tabla. Primer enunciado correcto. Los elementos de un periodo presentan propiedades químicas similares. Falso. De un mismo periodo no. De un mismo grupo. ¿Se acuerdan? De una misma columna, como lo habíamos visto en la diapositiva. Los elementos representativos, es decir, los del grupo A, se encuentran en los bloques S y P. Eso sería verdadero. Y la clave en el ejercicio 1 debería ser la B. No te preocupes, Jennifer, no hay problema, chicos. A veces se nos pasa, pero hay que tener cuidado. Entonces, en la 1 la clave es la B. ¿Ya? El segundo enunciado, ¿cuál sería la respuesta? A ver, para la segunda pregunta. A ver, léanlo bien, ¿ah? En la segunda dice que es la C. Alessandro, Sofía, Natalia, Valerie, Chiaret nos dicen que es la C. Y efectivamente, ahora sí es la C. Vamos a ver por qué, ¿ya? Dice aquí lo siguiente. El SAMAC es una aleación que se utiliza en los componentes de automóviles, construcción, electrónica, entre otros. Está formado por 4 elementos: aluminio, zinc, magnesio y cobre. Y con respecto a estos elementos, nos piden que determinemos el valor de verdad. El magnesio pertenece al bloque S. Vamos a ver si es cierto. Configuración electrónica del magnesio 12. Hacemos la abreviada. Sería neón 10. 13C2, 12. Acaba en S. Entonces pertenece al bloque S, como hemos estado viendo. Primer enunciado verdadero. 2. El aluminio es un elemento representativo. Veamos si es cierto. El aluminio, al hacer su configuración electrónica, también el gas noble más cercano es el neón. 3S2, ahí van 12. 3P1. Como acaba en P, todos los elementos que acaban en P o en S son del grupo A, es decir, elementos representativos. Verdadero. El zinc es un metal de transición interna. Para que sea de transición interna, debería acabar en F. Vamos a ver en qué acaba el zinc. Si hacemos su configuración abreviada, el argón sería el gas noble más cercano a él. 4S2 van 20. 3 de 10. Ahí están los 30. Acaba en D, entonces este elemento pertenece al bloque D. Es decir, es un metal de transición. Sería entonces el tercer enunciado falso. Y la clave, como bien dijeron en este ejercicio 2, la C de crema. Muy bien, chicos. Entonces, en la pregunta 2, la C de crema es la respuesta. Buen trabajo. En la pregunta 3, ¿cuál es la clave? Dedo. Dedito. La mayoría Durex.
Ese nombre me parece conocido. Ya, muy bien. Entonces, en la 3 dicen que es la D. Vamos a ver si es cierto o no. En la 3 nos dice lo siguiente. El arsénico es un semimetal tóxico para el ser humano y se utilizó en la elaboración de raticidas. Dice que su número atómico es 33. Muy bien. Determina en qué grupo y periodo se encuentra. Muy bien. Configuración electrónica abreviada. Argón 18. 4s2 van 20. 3d10 van 30. 4p3, 33. Periodo es el nivel de valencia. El mayor en este caso sería el cuarto. Y el grupo, pues obviamente es del grupo A, porque acaba en P, y sus electrones de valencia serían 2 más 3, 5. 5A o columna número 15, ¿no? Entonces la respuesta debe ser 5A, paréntesis 15, y el periodo que es 4. Entonces la clave en el ejercicio 3 sería, como bien dijeron, la D de dadito. Excelente trabajo, chicos. 3 dado. Y en la 4, otra vez cremita. Vamos a ver, la mayoría se inclina por la C. Crista, ya ves, cheque está Omaro. Ciclo. Ciclos, todavía, ni siquiera ciclos, sino ciclos. A la F en el chat. Es una F en el chat, ¿ya? Ahí está. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la solución al ejercicio. Efectivamente, en la pregunta 4, la clave es la C. Ya, vamos a ver por qué. Nos habla del manganeso, dice que es un elemento esencial y dice que necesitamos entre 1 a 5 miligramos por día de este elemento para justamente poder estar bien de salud, ¿no? Y eso obviamente a través de los alimentos. Nos dice que el último electrón presenta los siguientes números cuánticos. A ver, vamos anotando la información. Números cuánticos del último electrón. A ver. 3, 2, más 2 y más un medio. Esos son los números cuánticos. Te piden el periodo y el grupo. Muy bien. Entonces, a partir de estos números cuánticos, yo puedo hacer la notación en forma de configuración. Este 3 representa el nivel. El 2 que está a su costado es el subnivel, que representa la letra D. El D, como yo sé bien, y ustedes también, tienen 5 orbitales. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Nuestro electrón se encuentra en el más 2, o sea que al final. Y con spin positivo. Entonces, este es nuestro último electrón, ¿no? El que voy a colocar en círculo verde. Entonces, esta configuración o esta notación yo la puedo expresar como 3 de 5. Como 3 de 5, ¿no? Perfecto. Entonces es 3 de 5. Entonces, si hacemos la configuración electrónica, ¿cómo sería? Ya, para el caso del manganeso. A ver, sería entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 5. Ahí está. Muy bien. ¿A qué periodo pertenece? Bueno, el mayor nivel nos dice 4. Grupo. Acaba en D. Ah, entonces del grupo B. ¿Cuántos electrones tiene? Se suman los del D a los del B incompletos.
¿no? Serían 7. O columna 7, ¿no? Entonces sería periodo 4, grupo 7B o columna 7. Clave en la 4, entonces como dijeron, la C de crema, ¿no? Buen trabajo, chicos, ¿eh? Muy bien. La C de crema, por si acaso. Ahí está. En la 5, ¿cuál sería la clave en la 5? Azul, en mancha. En la 5 dicen que sale la A. ¿Cómo vas a decir, Cristian, eso? No seas malcriado, pues, Cristian. Muy bien. Johan dice que es agua, correcto. Muy bien. Vamos a ver si la 5 realmente es la A. A ver. En la pregunta 5 nos hablan del cloruro de sodio, ¿no? Que es justamente un aditivo alimentario, ¿no? Sazonador principalmente. También se utiliza en la industria textil para fijar el color en las telas. Eso es cierto. De allí el popular dicho que cuando compras una prenda nueva de color, para evitar que se destiña, remójala primero en agua con sal. El agua con sal justamente fija el color a la tela y evita que se desgaste o que se destiña con mayor facilidad. ¿Ya? Entonces, respecto a estos elementos que lo forman, nos piden el valor, no, qué proposición es correcta o cuáles son correctas. El 1 dice, el sodio está ubicado en el tercer periodo y pertenece al 1A. Muy bien, vamos a ver el primero. Número atómico del sodio, te lo dan, es el 11. Gas noble más cercano es el neón 10. 3S1. Entonces de aquí simplemente sacamos el periodo, que sería 3, y el grupo, que sería el 1A, o columna número 1. Primer enunciado correcto. Segundo, el cloro 17 tiene 7 electrones de valencia y pertenece al grupo 7A, paréntesis 7. Veamos. Configuración electrónica abreviada, igual sería el neón 10. 3S2 van 12. 3P5. Ahí están los 17. Periodo, efectivamente es el tercero. Y el grupo sería 2 más 5 sería 7A. 7A o columna 17. Aquí esto está mal. ¿Ya? Tengan cuidado. En la notación dada por la IUPAC, la columna 7A debe ser la columna número 17. ¿Ya? Seguimos. Ambos pertenecen al bloque S de la tabla periódica. Bueno, el primero acaba en S, el segundo acaba en P. La tercera vendría a ser P, correcto, ¿no? No, ambos son del bloque S. Diablo, disculpen, leí mal. Ay, ya, disculpen. Disculpen, acá me palteé. Dice que ambos pertenecen al bloque S. Yo estoy jurando que son del bloque del grupo A. El que pertenece al bloque S solamente es el primero, el sodio. El cloro, como bien hemos puesto en la pantalla, es del bloque P. Por lo tanto, aquí la alternativa 3 es incorrecta, ¿ya? Y la clave en la 5 es solo la A, ¿ya? Disculpen, chicos, por ahí. Leí un poco mal. Sí. ¿Ya? Entonces, en la 5 sería la A. Muy buen trabajo. En la 6, ¿cuál sería la clave? 6, 6, 6. Muy bien, la mayoría me dice dado. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Igual, con respecto al selenio 34, ¿no?
Dice que es un micronutriente y buen antioxidante que se encuentra en cereales, pescados y lentejitas. Selenio es bueno para lo que es el cerebro, ¿no? Y la parte del estrés. Así que a consumir bastante lenteja y pescado, chicos. Bien. Dice el primer enunciado que pertenece al cuarto periodo. Vamos a ver si es cierto. Notación abreviada sería el argón 18. 4 y 2 son 20. 3 de 10 son 30. 4p a la 2. 34. 20, 30, 4p4, disculpe. 34. Ahora sí. Muy bien. Entonces, según vemos esto, el periodo al que pertenece este grupo es el cuarto, el mayor nivel. El grupo, en este caso, sería el 6. El 6A o la columna 16. Pero justamente como acaba en 6A, es el grupo de elementos representativos. Es un elemento representativo. No es elemento de transición. Por lo tanto, el primer enunciado sería en el ejercicio 6, falso. Segundo, la notación de Lewis es esta que aparece aquí. Si nosotros nos damos cuenta, nuestro selenio, sus electrones de valencia que muestra aquí son 6. Entonces, la notación de Lewis para este selenio debería ser así. Como les vuelvo a repetir, el orden de los puntos no es muy relevante. Simplemente es la cantidad de datos que tiene. Y 3. ¿Posee propiedades químicas similares al azufre? Para que tengan propiedades químicas similares, el azufre debe estar en el mismo grupo. Gas noble más cercano sería el neón 10. 3s2 van 12. 3p4. Y como vemos, está en el mismo grupo, en el grupo 6A o columna 16. Por lo tanto, el tercer enunciado también es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces, en las 6, la clave, como bien dijeron, sería la D de dado. ¿No? D de dado. Muy bien, chicos. Entonces, vamos avanzando. En las 7, ¿cuál fue su clave? A ver, a relacionar conceptos, ¿no? Esto es un poco recordando la parte teórica que hemos estado trabajando. La mayoría nos dice que es la A. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Dice, energía para convertir un átomo en un catión. Eso era la energía de ionización. ¿No? Capacidad para atraer electrones hacia sí, cuando forma un enlace, obviamente, ¿no? Esa es la electronegatividad. Energía para convertir un átomo en un anión. Ah, esa es la afinidad electrónica. Distancia entre dos núcleos atómicos. Obviamente, ese es el radio atómico. BADC. Clave en la 7, avio. Muy bien. En la 8, ¿cuál sería su clave en la 8, chicos? Ya casi para finalizar. A ver, nos dicen barco por allí, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Barco, ¿no? Berilio. Ajá, muy bien, vamos a ver. Dice aquí, en la pregunta 8 nos dicen lo siguiente. Nos habla del agua dura, ¿no? Dice que presenta cantidades elevadas de iones calcio y iones magnesio. Estos iones no son de amenaza para la salud, eso es cierto, pero puede ser inadecuada el agua para ciertos usos domésticos. Claro, si alguna vez te has lavado con jabón en agua de río, por ejemplo, donde hay agua dura, te darás cuenta que eso jabonoso que tiene el jabón no te lo puedes quitar de las manos.
Tienes que estar allí sobando, sobando con bastante agua para que recién se quite. Eso es debido a la presencia de esos iones. Y justamente con respecto a los iones y a sus átomos neutros, nos piden que determinemos la alternativa que es correcta. A ver, vamos a ver en la 8. La primera nos dice, el calcio posee mayor radio atómico que el magnesio. Bueno, vamos a ver si es cierto. El calcio, número atómico es 20, configuración electrónica, abreviada sería argón 18, 4s2. En base a esto, su periodo es el 4 y el grupo es el 2A. Listo. El siguiente es el magnesio. Número atómico 12. Gas noble más cercano en la configuración, el neón 10, 3s2. Su periodo es el 3 y su grupo es el 2A. ¿Qué quiere decir esto? Que en el grupo 2A, donde se encuentran estos dos elementos, primero está el magnesio y luego está el calcio, ¿no? En el periodo 3 y en el periodo 4. ¿Cómo aumenta el radio atómico? En un grupo. Hemos dicho que aumenta hacia abajo, ¿verdad? Así aumenta el radio atómico. Entonces el que tendría mayor radio atómico es el calcio. Entonces el calcio posee mayor radio atómico que el magnesio. Esto es correcto. 2. El magnesio 2 más es menor que el radio del magnesio neutro. Eso también es correcto. Recuerden que siempre el átomo neutro tiene mayor radio que su catión, ¿no? 3. El magnesio posee una menor energía de ionización. ¿Cómo vemos la energía de ionización en un grupo? La energía de ionización aumenta hacia arriba en un grupo. Quiere decir entonces que el magnesio debería tener mayor energía de ionización, pero acá dice que tiene menor que el calcio. Esto sería incorrecto y por lo tanto las dos primeras son correctas, 1 y 2, clave en la 8, como bien dijeron la mayoría, bebita, bebecita. 9. Aquí es un poco más sencillo porque ya tenemos los elementos dibujados en la tabla, ¿no? Ubicados allí. Entonces, simplemente ver la posición. Dedín. Ahí está, Dedín dice la mayoría. Vamos a ver si es cierto. La pregunta número 9 nos habla de la materia viva, que después del oxígeno, el elemento más abundante es el carbono. Y también te presentan otros elementos como el hidrógeno, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, entre otros. Entonces, con respecto a estos elementos, te piden que selecciones la proposición correcta. Entonces, vamos a ver cuál es correcta en la 9. Dice, a ver, el azufre posee mayor radio atómico que el sodio. A ver, acá está mi azufre, vamos a ponerlo de rojo. Y acá está el sodio. Ambos están en el mismo periodo. ¿Cómo aumenta cómo aumenta el radio atómico en un periodo? Aumenta en ese sentido, ¿no? Hacia la izquierda. Así aumenta el radio atómico. Entonces el que tiene mayor radio debe ser el sodio. Pero acá dice que es el azufre. Por lo tanto, esto sería incorrecto. La B. La energía de ionización del nitrógeno es menor que la del fósforo. A ver, vamos a buscar el nitrógeno y el fósforo. Acá está el nitrógeno y acá está el fósforo. Están en un mismo grupo. ¿Cómo aumenta la energía de ionización en un grupo?
hacia arriba, ¿no? Entonces el nitrógeno debe tener mayor energía de ionización. Sin embargo, acá te dicen que es menor, por lo cual eso también es incorrecto. 3. El potasio posee menor carácter metálico que el magnesio. A ver, el carácter metálico tiene la misma tendencia que el radioatómico. Entonces, aquí vemos que el potasio está acá y el magnesio acá. Entonces, el que está más abajo, ¿no? Y el que está más a la izquierda es el de mayor carácter metálico. Por lo tanto, el potasio debe tener mayor carácter metálico que el magnesio. Incorrecto. Entonces, por descarte, la clave correcta debe ser la D. La electronegatividad del fósforo es menor que la del azufre. Y eso hasta cierto punto es correcto. ¿Cómo es la electronegatividad de esos elementos? A ver, vamos a ver. El fósforo y el azufre. En el caso de la electronegatividad, aumenta en ese sentido. Hacia la derecha, en un mismo periodo. Entonces, el azufre tiene mayor que el fósforo. O el fósforo es menos que el azufre. Correcto. Esta es la solución al ejercicio número 9, la letra D. Bien trabajado, chicos. Y por último, ¿cuál sería la clave del ejercicio 10? La 10, la mayoría me dice que es la B. En la 10, ¿no? La B, bebecita. Buenardo, buenardo. Muy bien, chicos. Me alegra ver bastante que